Hola, ¿qué tal? Bendiciones de nuestro Señor Jesús. Te damos la más cordial bienvenida nuevamente a tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. El día de hoy queremos compartir contigo este precioso atributo de nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente Jesús Yahvé, Padre Eterno, o Jesús, el Padre Eterno. Eh, Quiero comenzar con ustedes en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas que nos acompañan, con estas dos citas, una de Filipenses 2, a partir del versículo 9 al 11, y otra de Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 3. Te voy a presentar en esta ocasión la nueva versión purificada. Eh, Observemos cómo la palabra nos habla de esta situación acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, este atributo, esta característica, esta manifestación que tiene Él. Y vamos a ir viendo poco a poco, a la luz de la palabra, con diversas citas, cómo aparentemente pudiéramos pensar que esta traducción traduce mal, valga la redundancia, y veremos cómo poco a poco la palabra va poniendo esa paz, esa tranquilidad en nuestros corazones para ver que realmente nuestro Señor Jesús es ese Padre eterno. Vamos a comenzar con estas dos citas, son del Nuevo Testamento, luego iremos a la cita central, podríamos decir, que está en Isaías 9:6, para que vayamos viendo el cumplimiento de esa promesa, de ese anuncio, de esa profecía que estaba ya escrita muchos años antes de que nuestro Señor Jesús naciera corporalmente o físicamente. Y vamos a ver primeramente, estas dos citas. Dice en Filipenses 2, versículo 9, por esa causa, su divinidad, o sea, la divinidad de Cristo Jesús. Recordemos lo que dice anteriormente, a partir del versículo 5, que nuestro Señor Jesús no tomó, no consideró el ser Dios o el ser exactamente igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad. Y entonces podemos entender por qué este versículo 9 se traduce así, dice, por esa causa su divinidad, o sea, él mismo o la divinidad de él, su característica de ser Dios, dice, también lo exaltó hasta lo sumo. Recordemos que después de morir, resucita y después es exaltado hasta lo sumo, es decir, lo más alto, que es precisamente el lugar donde él se encontraba. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulos 14 hasta el 16 inclusive, cómo nos dice nuestro Señor Jesús que Él regresa al Padre, no regresa a un lugar, regresa a ser precisamente el Padre. Ahorita lo vamos a ir viendo en estos capítulos del Evangelio de Juan. Entonces podemos entender cómo esa divinidad o la divinidad que es mismo o Dios mismo que vive corporalmente en Jesús, también vamos a ver esas citas, lo exalta hasta lo sumo, es decir, lo regresa a ser quien Él era. Si entendemos el contexto de este salmo, es un salmo, una alabanza, un cántico que está en Filipenses, vemos cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de toda esa divinidad, se encarna, se humilla, se hace hombre, pasa por sus suplicios, crucificado, sabemos, es sepultado porque murió corporalmente, sí, pero después resucita y después es exaltado. Entonces, podemos entender a lo que se refiere esto. Eh, su divinidad, él mismo, se exaltó hasta lo sumo, es decir, regresa nuevamente a vestirse esa investidura, esa eh, vestimenta, muy mal dicho de mi parte, pero bueno, para que podamos entender esa vestimenta de Dios, o se viste nuevamente de ser el Padre. Es un muy mal ejemplo que estoy poniendo, pero más o menos para que podamos comprender qué es lo que hizo. Él se despojó de esa divinidad, se la quitó, la puso a un ladito sin dejar de ser Dios para poder incorporarse, meterse, implantarse en ese cuerpo humano, y después, cuando resucita y es exaltado, se vuelve a poner, se vuelve a vestir esa divinidad. Nunca dejó de ser Dios porque radica en él esa divinidad. ¿Sale? Ya será otro tema que estaremos tratando.
su naturaleza humana, su naturaleza divina nunca se perdió. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo nos dice, dándose un nombre, se da un nombre, Jesús, en esa divinidad perfecta que Él tiene, y al ser exaltado hasta lo sumo, es decir, siendo el Padre nuevamente, se dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego nos dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Estas son citas también, por ejemplo, de Isaías o de Jeremías, donde manifiesta expresamente que ante Yahvé se postrará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Él es el Señor. Y es lo mismo que dice aquí exactamente acerca de nuestro Señor Jesús. Toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego veamos el versículo 11 en esta traducción, nueva versión purificada, dice, toda lengua confiese, es decir, reconozca o acepte con su boca, con su corazón, acuérdense, es la cita de Romanos propiamente, Romanos 10, que Jesús Cristo Señor es el glorioso Dios Padre. O sea, no simplemente, y perdón por, no es despectivo, perdón por la palabra, no simplemente hace manifestación a la paternidad de Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dios no se casó, Dios no tiene un hijo, Dios no procreó un hijo, ¿no? En ese sentido, como lo entendemos nosotros. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra qué significa hijo de Dios, que es precisamente un título mesiánico y que describe precisamente a Dios. Por eso querían matarlo, por ejemplo, a Jesús, porque le decían, tú diciendo que eres hijo de Dios, te haces Dios. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos viendo cómo aquí este versículo 11 nos dice, Cristo Jesús, el Señor, es el glorioso Dios Padre, porque recibió ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que ya tenía, pero le fue puesto en ese cuerpo humano. Jesús es eterno, lo vamos a ir viendo ahorita en las diversas citas, ¿sí? Pero corporalmente se encarnó o se incorporó, se metió dentro de ese cuerpo, se implantó en ese cuerpo humano, obviamente muchos años después del pecado, ¿sale? Ok, ahora, si vemos nosotros también en Primera de Juan 1:3, en esta versión purificada, observemos lo que dice, al que apareció y oímos, os anunciamos. O sea, ese que se apareció es Jesús, ¿sí? Es lo que nos narra primeramente, precisamente la primera carta de Juan en su capítulo 1. Si se fijan, es más o menos el contexto de lo que dice, es muy similar a lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, en los primeros versículos, ¿sí? Y esto, déjenme decirlo así, se parafrasea o se dice de una manera diferente, pero es lo mismo exactamente que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, y el Evangelio de Juan, capítulo 1, en relación a quién es nuestro Señor Jesús, al que apareció y oímos. Recuerden que Él resucitó y se les aparece a los discípulos para manifestarles quién es Él y que vieran que había resucitado. Y lo oímos, o sea, no solamente fue una visión, se apareció ahí como un fantasma. No, no, no. Lo oímos, lo escuchamos, platicó con ellos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el camino de Maús, cuando están encerrados en el recinto, que llegue, les da el Espíritu, etcétera. ¿Sale? Dice, os anunciamos a este Jesús. Ese os anunciamos. Está hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis participación con nosotros. O sea, participen de nuestro gozo. Y nuestra participación verdaderamente es con el Padre, observen aquí, el Padre automanifestado como Hijo, Jesús Cristo. El Padre mismo se automanifiesta, se autoexpresa, se autorrevela, él mismo se revela, él mismo se manifiesta como Hijo. ¿Quién es? Jesús Cristo. A lo mejor me van a decir, bueno, es que esta versión es la única que dice eso. Ok, vamos a ir viendo lo que nos dicen otras versiones, por ejemplo, la Biblia textual, que es la que generalmente usamos, o la versión de su preferencia, la que ustedes quieran. Vamos a ir viendo cómo nos dicen exactamente lo mismo que dice esta
traducción en estas dos citas y en muchas más. Sí, hay muchas más que hacen esa referencia, pero bueno, el tiempo no nos da para más. Ustedes, a la luz del Espíritu Santo, podrán incorporarse a través de por ejemplo, un diccionario, una concordancia, podrán ver más citas o simplemente dejarse guiar por Dios, por el Espíritu Santo y Él nos dará más citas que seguramente ustedes ya conocen para que podamos corroborar precisamente lo que dice la palabra de Dios y haya esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón de saber que Jesús es ese Padre eterno. Jesús, Yahvé, el Padre eterno. Vamos a ver estas citas. El Señor Jesús no tiene principio y tampoco tiene fin. Recuerden que hay varias citas que nos dicen que es el alfa y la omega, ¿no? O el alef y el taf en hebreo, por ejemplo, ¿no? Son la primera y la última letra de estos dos alfabetos, que es el alefato, ¿no? En el caso del hebreo o el griego, ¿sale? El alfa y la omega en griego, alef y taf en hebreo. O en español diríamos la A y la Z, el principio y el fin. Bueno, si vemos nosotros estas citas, vamos a comenzar precisamente con Isaías 9:6 y luego vamos a ver todas estas citas para ver precisamente la manifestación o expresión de nuestro Señor Jesús siendo eterno. Vamos a ver Isaías 9:6. Permítanme presentarles aquí nuestra herramienta de Eastword. Ok. Y nos vamos al Eastword. Listo. Creo que ya se empieza a ver ahí. ¿Sí? Miren, Isaías 9:6 dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se está refiriendo definitivamente a un niño, es Jesús, que se encarnó y nos fue dado. Y observemos esto, su nombre es llamado. Observemos algo muy importante que seguramente mis amados hermanos y hermanas, ustedes ya saben, ya conocen de esta situación. Su nombre, no dice sus nombres, como a veces nos adoctrinan erróneamente y nos dicen los nombres de Dios. Recordemos que el nombre de Dios es uno. Y fíjense cómo dice, su nombre es llamado. O sea, así es su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aquí está el título que estamos viendo en este momento. Y príncipe de paz. Yo agregué el I, pero para que veamos los atributos a los que se está refiriendo la palabra. Admirable, un atributo, consejero, otro atributo, Dios fuerte, otro atributo. Y si nosotros podemos ver esto en hebreo, aquí habría realmente dos atributos más, o sea, es Dios, pero además de ser Dios, es fuerte, que implica su poderío, su majestuosidad, su reinado, su autoridad, lo que implica precisamente su nombre. Si ustedes ven, por ejemplo, otro de los atributos que es Hashem, ya lo tenemos afortunadamente, gracias a nuestro Señor, ya está también en los videos, si quieres revisarlo, Hashem, H-A, y luego Shem, S-H-E-M, Hashem, Hashem, el nombre. Y ahí explicamos a la luz de la palabra siempre, la palabra nos muestra, nos manifiesta qué significa precisamente Shem. Y Shem significa conocimiento, autoridad, poderío, majestuosidad, el señorío que tiene nuestro Dios. ¿Qué otro atributo vemos? Padre eterno. También podemos ver este atributo, podremos decir que es un atributo compuesto porque son en realidad dos atributos. Padre, Jesús es nuestro Padre y además es eterno y después príncipe de paz. Es un príncipe, es el príncipe de los príncipes. Sí, a lo mejor van a decir, pero ¿por qué si es el rey de reyes? Bueno, porque es el príncipe sobre todo. Precisamente Jesús corporalmente está hablando de este niño, aquí en Isaías 9:6. Jesús encarnado, o Yeshua encarnado precisamente, pero es la paz o el shalom. El shalom, recuerden, es un corazón alineado a su propósito o a su voluntad. Entonces es un corazón
que no se rige para sí mismo o no piensa en sus concupiscencias, sino piensa para Dios, piensa en su voluntad, piensa en su propósito. Y entonces observemos cuántos atributos hay aquí. El que en este momento, no es que nos interese, todos nos interesan, pero en este momento el que estamos tratando es precisamente Padre Eterno. Ese niño, ese hijo que nos es dado y que nos es nacido, tiene un nombre. Y dentro de ese nombre, uno de esos atributos es precisamente Padre Eterno. O, como decíamos hace ratito, Padre y además Eterno. Podemos ver esta eternidad, cómo se va manifestando a través de la palabra en múltiples citas. Hay una infinidad de citas que podemos citar, pero bueno, no es el objetivo saturar, simplemente es poner algunas citas y ustedes podrán corroborar esto, vuelvo a repetirles, con alguna concordancia, ustedes podrán ir obteniendo muchísimas citas más o simplemente en su relación con Dios. Seguramente ustedes ya conocen muchas citas más de las que estamos presentando. Vamos al capítulo 63, versículos 12 al 16, aquí mismo en Isaías. Capítulo 63 y los versículos, vamos a ver, del 12 al 16. Y aquí está, déjenme ponerles así para que se vea mejor, se aprecie mejor. Del 12 al 16. Dice la palabra: el que hizo que su brazo glorioso anduviera a la diestra de Moisés. Brazo glorioso, o sea, un brazo que tiene toda la gloria, la majestuosidad. Recordemos que gloria es otro de los atributos de nuestro Señor Jesús y la gloria de Él es la manifestación de quién es Él. Vuelvo a repetirles, si ustedes me hacen favor de revisar ese video de Hashem, podrán ver que el nombre Hashem es precisamente esa autoridad o quién es Él. Manifiesta o expresa toda su autoridad, su señorío, su majestuosidad, su reinado, su potestad, ¿sí? Por eso es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, el Elohim, el Adonai, el Señor, el Todopoderoso, el Ayón, el Altísimo, etc. Esto es lo que implica precisamente ese brazo glorioso. Si quieren ver un atributo específico, por ejemplo, Shekinah, también ya, gracias a nuestro Señor Jesús, ya está ahí ese atributo, Shekinah, que significa la gloria de Dios, o sea, el nombre de Dios, la majestuosidad o su portentosidad de quién es Él, su nombre. Vean estos atributos, por favor, si nos hacen ese grande favor, para que vayamos comprendiendo a la luz de la palabra lo que significa la gloria de Dios. A veces pensamos la gloria y pensamos, pues es su manifestación. Sí, pero la manifestación perfecta es el nombre, o sea, ¿quién es Él? Y observemos lo que dice aquí en el versículo 12. El que hizo que su brazo glorioso, o sea, ese brazo portentoso, su nombre portentoso, poderoso o todopoderoso, anduviera a la diestra de Moisés, es quien guiaba a Moisés. El que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre, observen, renombre, déjenme sombrearlo aquí para que lo podamos ver, eterno, eterno. O sea, este nombre que tiene nuestro Señor Jesús es eterno, y eterno significa siempre, de eternidad a eternidad. No es que fue puesto o pensado después de, este nombre ya era desde siempre, el que es, el que era y el que será. Ahorita lo vamos a ir viendo con la misma palabra que nos manifiesta y nos declara lo que estamos tratando de decir con estas palabras vanas que yo les estoy comentando, fuera de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sale? Veamos ahora el versículo 13, dice: el que los condujo por el fondo del mar, como se conduce al caballo por la estepa sin tropezar. Recordemos que cruzaron el Mar Rojo. Verso 14, así como desciende el ganado a la cañada, el espíritu de Yahvé los hizo descansar. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre
glorioso, o sea, ese nombre portentoso. No solamente es un nombre eterno, es el nombre glorioso que muestra precisamente toda la gloria de Dios. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Pues desde la eternidad y hasta la eternidad, durante toda la eternidad. Veamos el versículo 15. Mira desde los cielos. Contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? ¿Se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí? Y observen el verso 16. No la reprimas, porque tú eres nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Pero ¿quién es ese Dios? Ese niño, ese Padre eterno, ese Jesús, ese Hijo que nos es dado, que nos es nacido, que acabamos de ver ahorita en Isaías. Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca e Israel nada sepa de nosotros. Tú, Yahvé, me vas a decir, pero ¿qué dice Yahvé? Por supuesto, Jesús es yo soy. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre que nos está redimiendo. ¿Quién es tu redentor? Cristo Jesús. Pero me vas a decir, bueno, pero aquí dice Yahvé. Algunos dicen, bueno, es que fue Yahvé usando a Jesús. No, Jesús no es un instrumento, Jesús no es una cosa. Él lo hizo. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre que nos está redimiendo, redimir. Acuérdense, redención es que Él tomó nuestro lugar en esa sentencia que ya estaba para ejecutarse y era sentencia de muerte. La redención es sustitución. Jesús tomó nuestro lugar en el Calvario, en ese madero de tormento. Y observen, tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad. Pueden recordar, por ejemplo, la bendición de sacerdotal de Números 6, a partir del versículo 22 hasta el 27. Y si ven el versículo 27, dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mis hermanos, la bendición es el nombre de Dios, no las cosas que nos da. Platicaba con mi nieta y me decía que unos amiguitos le decían algunas cosas ahí medio extrañas en el compañerismo que se da en la iglesia y decía que sus amiguitos le decían cosas extrañas acerca de la bendición y que no las entendía. Y le dije, mira, mira, mi amor, eh, la bendición es Dios, no son las cosas que nos da. A lo mejor decimos, pues tenemos amor, Dios es el amor. Tenemos salud o sanidad, Dios es la sanidad o Jesús es la sanidad. Y cualquier cosa que digamos acerca de la bendición, pueden ver ustedes en Efesios, ¿no? Que nos dice, toda bendición nos ha sido dada en Cristo Jesús, en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Toda bendición ha sido recibida en Cristo Jesús, pero hay un objetivo. Esa bendición es para darle la honra y la gloria, para reconocerlo, para alabarlo y glorificarlo. Gracias a Dios me dijo, oh, es cierto, la bendición es Él. La bendición no es una cosa, es una persona, me preguntó. Y le dije, sí, así es. Digo, ¿cómo se llama la bendición? Y me dijo, Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad. Su bendición, esa bendición que le pidió a Aarón y a Moisés que se perpetuara y que pusieran el nombre sobre los hijos de Israel para que él pudiera bendecirlos. El día de hoy estábamos viendo en el short que mandamos Isaías 65 del 1 al 7 y vemos ahí que nuestro Dios, nuestro Señor, pues está buscando a gente que no invocaba su nombre, que no lo buscaba, que se manifestó su nombre a un pueblo que no lo invocaba, porque su pueblo que él eligió, está ocupado blasfemando su nombre, adulterando, siendo idólatra, profanando su nombre, tomando el nombre de Dios en vano, con su religiosidad, con su idolatría. Entonces, recordemos lo que hemos visto también en relación a este Padre Eterno, porque su nombre es eterno. Recordemos que el nombre es desde la eternidad y hasta la eternidad, y ese nombre es para bendecirnos, para darnos vida eterna. Recordemos, por ejemplo, en Isaías 4:6 que nos dice, mi pueblo se muere porque
no tiene conocimiento. Vean el capítulo 6 también de Oseas, o sea, Oseas el capítulo 4, versículo 6 y Oseas el capítulo 6 también a partir del versículo 1. Observen cómo nos dice, mi pueblo está muerto, o sea, espiritualmente y físicamente, como dice en Hebreos 4:12, está muerto físicamente. ¿Por qué? Porque le falta la palabra de Dios, pero la palabra no la letra. El nombre, quién es Él, la esencia, dice Jesús, no la letra, mis palabras que son el espíritu, que son la vida, y en qué consiste la vida eterna. Pues en conocerlo a Él. Perdón por salirme tanto tal vez del tema, mis hermanos, pero observemos quién es Jesús. Jesús es la vida eterna, pero la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Entonces, si no conozco su nombre, estoy muerto, es muerte. Si lo conozco, es vida. Analicen la bendición sacerdotal, vuelvo a repetirles, ya tenemos ahí algunos videos en relación a este atributo y veremos entonces cómo nuestro Señor Jesús nos bendice con la vida eterna. ¿Para qué? Para conocerlo, glorificarlo y se cumpla su propósito de adoración. Isaías 43:7. Yo los he creado para gloria mía. A todos los que he llamado en mi nombre, para gloria mía los creé, los hice, los formé. Los hice para que me adoren y me canten alabanzas. Es lo que nos está diciendo Dios. Y además, somos testigos de esto. Vean el versículo 10 de Isaías 43. Testigos. Tenemos que decir, solamente Él es Dios, solamente Yahvé, o este Padre que aparece aquí, este Padre que es Yahvé, Yahvé es nuestro Padre, Jesús es nuestro Padre, el gran yo soy, ese Padre eterno que veíamos ahorita en Isaías, ese niño que nos es dado, ese niño que nació y que es nuestro Señor, Jesús. Su nombre, tu nombre, tu nombre, Yahvé, tú Yahvé, eres nuestro Padre que nos estás redimiendo y permítanme sombrear aquí la última parte. Tu nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad, desde la eternidad. ¿Por qué su nombre ha estado sobre nosotros desde la eternidad? Pues porque acabamos de ver en Isaías 9, versículo 6, que su nombre es Padre eterno. ¿El nombre de quién? Dice el nombre de ese niño, ese Yahvé que está aquí como Padre, fue ese niño encarnado, o es ese niño encarnado. Vamos a ver otras citas en relación a este precioso atributo. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Pedro 1, 18 al 21. Vamos acá. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Fíjense, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, estábamos muertos en nuestras vanidades, que vuestros padres os legaron. Muchos de nosotros recibimos una herencia muy mala, eh, una religión, una creencia falsa. Observen, dice, ¿cómo fuimos rescatados o redimidos? Acuérdense, lo acabamos de ver ahorita en la cita de Isaías 63. No con cosas corruptibles, como la plata o el oro. Aquí hago una referencia a las cosas. Recuerden cuando la palabra se refiere a cosas, como lo que decíamos hace ratito que les compartía de mi nieta, cuando la palabra se refiere a cosas, se refiere a los atributos de su nombre. No son cosas, ni siquiera espirituales. La santidad no es una cosa, es un atributo del nombre de Jesús. Es una persona, la santidad. Santo es un atributo. Justicia es un atributo. Gloria es un atributo. Amor es un atributo. Puerta es un atributo. Camino es un atributo del nombre. O sea, es una persona, es nuestro Señor Jesús. Está hablando de una persona, no de una cosa. Esas cosas, dice, no hay cosas corruptibles, son los atributos. Por eso dice, cosas corruptibles como la plata o el oro, sino, observen, todas esas cosas están en donde, en la sangre preciosa de Cristo.
Esos atributos están en todo su ser de nuestro Señor Jesús. La sangre da vida a nuestro cuerpo o simboliza la vida en nuestro cuerpo, físicamente hablando, anatómicamente hablando. ¿Cómo? Dice, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente, ¿desde cuándo? Observen el verso 20, antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad. Pero, observen, pero ya estaba desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los tiempos postreros por amor a nosotros. Verso 21, que por medio de él sois fieles a Dios. ¿Cuál es el objetivo de que él se haya encarnado? Que mostremos nuestra fidelidad. Por eso les decía en Efesios 1, si ustedes ven a partir del versículo 3 hasta el versículo 14, pueden ver que todas esas bendiciones espirituales que hemos recibido, que son sus atributos, los atributos de su nombre, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Recuerden la bendición sacerdotal del número 6, ¿sí? Entonces, nos bendice, pero con un propósito, con un objetivo. Vean, por ejemplo, el Salmo 67, para que tu nombre sea conocido en toda la tierra, que tu nombre sea alabado, que todos los pueblos te glorifiquen y te exalten. Ese es el propósito, mis hermanos. Isaías 43, 7. El 21 también, Isaías 43, 21. Observen, ¿cuál es el propósito de Dios al bendecirnos? Que nosotros lo conozcamos, tengamos vida eterna y lo adoremos y lo glorifiquemos. Por medio de él sois fieles a Dios, quien los resucitó entre los muertos y le dio gloria, o sea, el nombre. Vean Juan 17, 11 y 12. El nombre que me diste, dice Jesús. El nombre que me diste, ¿cuál es el nombre o cómo se llama? El Hijo, pues Jesús. Ese nombre es el nombre que es sobre todo, para que vuestra fe y esperanza esté en Él, en Dios, como decíamos hace ratito. Entonces, bueno, vamos observando cómo la palabra nos va mostrando la eternidad de nuestro Señor Jesús. Otra cita más, vamos a Romanos 9, 17, para que vayamos contemplando a la luz de la palabra esto que estamos comentando sobre la eternidad de nuestro Señor Jesús, de ese Padre eterno. 9:17, fíjense, porque la Escritura dice al faraón, para esto te levanté, para que muestre en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. O sea, desde siempre hasta siempre. ¿Para qué es el poder o la autoridad de Dios? No es simplemente para sanar, para expulsar demonios. Sí, pero ¿en qué nos regocijamos? ¿Se acuerdan cuando los discípulos regresan y dicen, Maestro, echamos fuera demonios y sanamos enfermos? Dice, tranquilos, gócense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gócense en que me van a poder ver a mí para adorarme y glorificarme eternamente. ¿Cuántas veces nos dicen, ay, tú cuando te mueras, lo primero que vas a ver es a tus seres queridos que ya murieron? Mis hermanos, no vamos a eso. Si los vemos, pues gloria a Dios, no sé si los vamos a ver o no los vamos a ver. A quien vamos a ver es a nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Eso es lo que están haciendo los serafines, día y noche desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre, 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 siempre de manera constante, cantándole, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, su nombre, su gloria, su nombre. Vamos tomando en consideración esto. Y toda la tierra será llena de tu nombre, como las aguas cubren el mar, ¿no? O como las aguas que están sobre el mar. Vamos comprendiendo esto, mis hermanos. Su nombre proclamado en toda la tierra cubierta de su nombre, la bendición sacerdotal. Sepulten a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautícenlos. O sea, póngales encima el nombre, como un atributo, otro, otro, otro. No solamente es sumergir, no te estoy diciendo que no lo hagas, sí, es el simbolismo de esa muerte. Pero bautiza a la gente en el nombre, sepúltala todos los días,
no nada más en una alberca o en un río, no, todos los días darle el nombre. ¿Para qué? Para que sea una bendición. ¿Para qué? Para que esa persona tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que glorifique al único Dios verdadero. Ese es el objetivo de la bendición, mis hermanos, no las cosas materiales o espirituales que nos da Dios, no. La bendición es su nombre sobre nosotros y sobre su pueblo y sobre los que no lo conocen, para que todos a una sola voz, como dice en Romanos 15, todos a una sola voz glorifiquemos a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús. Ese es el objetivo, mis hermanos, de la bendición de Dios y que vayamos entendiendo quién es nuestro Padre eterno, quién es nuestro Señor Jesús. Vamos ahora al Evangelio de Juan, versos 1 al 3. Juan 1, y vamos a los versículos 1 al 3. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios, todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. Jesús, el Padre, creador de todo, es el que da origen a todo, por eso es Padre de todos y Padre de toda la creación. Así de sencillo. Ahora veamos qué sucede con ese logos. Vamos a los versículos 14 al 18. Fíjense, y el logos, o sea, Dios se encarnó, ¿sí? Ese logos, dice, se hizo carne. O sea, ese Dios que creó todo, ese Padre que creó todo, dice, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, o sea, puso su casa entre nosotros y contemplamos su gloria, o sea, su nombre. Recuerden todo quién es Él, todos sus atributos. Vean también en el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 4 al 6, donde nos dice, yo acabé la obra que tenía encomendada. ¿Cuál fue? Vean el versículo 6, manifestar el nombre. Todo lo que hizo Jesús, todas sus obras se reducen en una sola, unicidad o unidad de propósito de su obra. ¿Cuál es? Manifestar el nombre. Es lo mismo que dice aquí. Observen, dice, y contemplamos su gloria, o sea, su nombre, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te dije también en Juan 17, 11 y 12, el nombre que me diste, así dice Jesús, el nombre que me diste, yo los guardé en tu nombre, guárdalos en tu nombre, dice, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Vean esos versículos de Juan 17, 4 al 6 y 11 y 12. Verso 15 de Juan 1, observen, Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez la eternidad de nuestro Señor Jesús, era antes que yo. Si vemos nosotros, pues Juan era más grande porque nació primero y fue engendrado como en Zacarías, en Isabel, fue engendrado como bebé antes que nuestro Señor Jesucristo, antes de la anunciación a María. ¿Sí me explicó? Tenía ya 6 meses de embarazo Isabel. Vamos comprendiendo esta situación. Entonces, observen, observen cómo Juan dice es primero que yo. Y podemos decir, pero ¿cómo si tú eres más grande? ¿No? ¿Verdad que ya no hay lógica? Entonces no se está refiriendo a que era primero que yo porque nació primero, sino porque Jesús es eterno. Vamos al versículo 16, de su plenitud, o sea, su majestuosidad, ese Dios que estaba en el principio, recordemos los primeros 3 versículos, recibimos gracia tras gracia, esa plenitud de esa gloria, de ese nombre de Dios, o sea, toda su portentosidad la hemos recibido. Vayan y bauticen a todos en el nombre, ¿sí se fijaron? Verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie, observen, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, o sea, está dentro o es la esencia del Padre, como veíamos ahorita en Filipenses, el capítulo 2. Él
Algunos dicen, lo ha manifestado, Él lo ha expresado, y observen esta traducción, dice, Él lo explicó, a eso vino. Acuérdate, Juan 17, versículo 6, manifesté o expliqué tu nombre, el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que me diste. Versículos 11 y 12 de Juan 17, el nombre que me diste. Lo vimos en Filipenses 2, el nombre, sobre todo, nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Estamos comprendiendo esta situación, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con esta cita. También vamos al Evangelio de Juan. Vamos ahora al capítulo 8, versos 24 y 25. 8 y vemos versos 24 y 25. Dice, por eso dije que en vuestros pecados moriréis. Observen, si no creéis que yo soy. Es el Éxodo 3, verso 14, 15, 16 inclusive, ¿no? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, le dijo Yahvé a Moisés. Si te preguntan, ¿quién es ese Dios que te está enviando? Les vas a decir, yo soy, yo soy. Ese es el nombre de Dios, eso significa el nombre de Dios. Y observen lo que dice Jesús. Vas a estar muerto. Acuérdate, no conocer a Jesús, no conocer su nombre es muerte, conocerlo es vida eterna. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y vean el verso 25. Pero ellos le decían, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os digo desde el principio? No desde que comenzó a hablar con ellos, no se refiere a eso. Recordemos lo que veíamos ahorita acerca de Juan el Bautista. Él es antes que yo. Él es primero que yo. ¿Qué os digo desde el principio? ¿El principio de qué, mis hermanos? Véanlo en griego y no es desde el principio de una conversación, desde el principio de mi ministerio, desde el principio a partir de que nací. No, véanlo, obsérvenlo, analícenlo, órenlo, que es lo principal, y se van a dar cuenta que es desde el principio de los tiempos. ¿Qué les estoy diciendo? Yo soy. Yo soy ese Dios. Yo soy ese Elohim. Yo soy ese Elayón. Yo soy ese Adonai. Yo soy el Señor. Yo soy Jesús. Vamos a continuar. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13, 8 y 15. Listo. Hebreos 13, 8. Este ya lo habíamos comentado hace ratito. Observemos la eternidad. Recuerden que estamos viendo aquí en la palabra que Jesús es nuestro Padre eterno. Estamos hablando ahorita de su eternidad. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, ayer en el principio, hoy en el presente y por los siglos. Está hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Bueno, vamos al verso 15, que es otro de los versículos que veíamos. Ofrezcamos siempre, o sea, por toda la eternidad. Recordemos las palabras de Jesús que les dije desde el principio en el Evangelio de Juan 8 que estábamos viendo ahorita. Ofrezcamos siempre, siempre, desde el principio hasta toda la eternidad, por medio de él, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, ¿cuál es ese sacrificio de alabanza? Es decir, ¿en qué consiste ese sacrificio de alabanza? Es decir, observen, fruto de labios que confiesan, dicen, expresan, manifiestan, bautizan, predican, comparten, disipulan su nombre. Eso es adorar a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan? Hacedores de la palabra. Sean hacedores, o sea, sean adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4, con la samaritana, ¿recuerdan? Esos son los adoradores en espíritu y en verdad.
los hacedores de la palabra, no solamente escuches, sé hacedor. ¿Qué quiere decir? Adorador en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Confesando, dando fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan, que dicen su nombre. Tañeré para mi Dios mientras viva. Cantaré salmos a mi Elohim mientras tenga vida. Amén. A mi Dios, a mi Señor Jesús, a nuestro Padre eterno, mi Padre y tu Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo. Vamos también a Colosenses 1, 15, 17. Colosenses 1, fíjense, 15 al 17. Él, nuestro Señor Jesús, ¿sí? Regresamos aquí al título para que veamos la preeminencia de Cristo, o sea, siempre, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es el principio. No quiere decir que sea el primero. ¿Sí me explicó? Porque muchos dicen, bueno, es que él fue el primer creado. Jesús no es creado, no es una cosa o un ser creado. Jesús es Dios, mis hermanos. El primogénito de toda creación se refiere a que es el principio básico de todo, el que le da la esencia de todo, lo que vamos a ver ahorita en Juan 1, ¿verdad? A partir del capítulo 1, a partir del versículo 1, y vemos en el versículo 3, todo fue creado por medio de él y para él, y hay muchas citas más que refieren esta situación de nuestro Señor Jesús. Verso 16, observen, dice lo mismo, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. No dice, Él fue creado junto con todas las cosas, no dice eso, ¿sí? Observemos, y el verso 17, y Él es, otra vez la eternidad, antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, eternidad de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y vean el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Lo vimos hace ratito, el Redentor, el que nos reconcilia. Pues es nuestro Señor Jesús. Así de sencillo, es nuestro Señor Jesús. Vamos a ver también, ahorita vemos otros versículos. Déjenme ver. Miren, por ejemplo, el versículo 10 también es bien importante. Fíjense, para andar como es digno del Señor. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que vivir? Como es digno del Señor, dice, a fin de agradarle en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Se acuerdan que acabamos de ver ahorita en Hebreos, perdón, estamos en Colosenses, acabamos de ver en Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre? O sea, esa alabanza que le damos, esa adoración que le rendimos, es confesar su nombre. A lo mejor tú me dices, bueno, es que adorar o alabar a Dios es cuando cantamos. Sí, mi hermano, canta la Biblia. Cada versículo de la Biblia, tenemos por ahí también algunos shorts predicando a Jesús, versículo por versículo o capítulo por capítulo. Cada versículo, cada capítulo de la Biblia, cada palabra de la Biblia, cada letra de la Biblia es un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando tú lo compartes con ese sentido, enseñándole a la gente que cada palabra de la Biblia es un atributo del Señor Jesús, ¿sí? El atributo que quieras, la palabra que quieras que esté en la Biblia, es un atributo que manifiesta el nombre de nuestro Señor Jesús de una manera diferente, pero total, completa, integral, perfecta. ¿Ya me salí del tema? No, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, observen, creciendo, el fruto de los que confiesan su nombre, creciendo en qué? El pleno conocimiento de Dios, el pleno conocimiento de quién es Él. Para eso somos bendecidos, para conocerlo. Y llevamos bendición a la gente, vida eterna, porque están muertos o estábamos muertos todos nosotros, pero ahora tenemos vida eterna por gracia, acuérdate, por gracia y verdad, lo acabamos de ver, en Cristo Jesús, mi hermano.
ese Padre que nos engendró y nos dio vida. Juan 1:12, ¿te acuerdas? Pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, tienen la autoridad o han recibido la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Él. Somos sus hijos, hijos de Jesús. Llevar muchos hijos a la gloria, dice Jesús, en Hebreos, por ejemplo. Hay muchas citas que hablan de, de este precioso atributo de nuestro Señor Jesús, esta manifestación de nuestro Señor Jesús. Vamos también al capítulo 2, verso 9, aquí mismo en Colosenses. Creo que ya conocemos ampliamente este precioso versículo, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En Jesús, corporalmente, de lo que hablábamos al principio, no es que Jesús no sea Dios como hombre, vive corporalmente en Él toda la naturaleza divina. Se despojó de ella para poder encarnarse, pero sigue dentro de Él toda esa naturaleza divina, su esencia, no la pierde. Naturaleza humana, naturaleza divina. Dos naturalezas coexistiendo en un cuerpo humano. En él vive corporalmente toda la plenitud, o sea, todo quien es Dios vive en Jesús. El Padre es Jesús o vive en Jesús. Todo, dice, todo, absolutamente todo, completito, no le falta nada. Primera de Corintios 8:6 va en el mismo sentido. Fíjense, Primera de Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, observemos esto, está tremendo y está precioso, observemos. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, un solo Dios. ¿Quién es? El Padre. A lo mejor me dices, no, es que Jesús no es el Padre. Bueno, aquí dice, hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Si me dices que Jesús es alguien diferente al Padre, pues entonces ya no hay un solo Dios o ya no entendí este versículo, mi hermano. Sí, sí me estoy explicando. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, dos puntos y seguido. Espero que alcancemos a ver bien aquí. Yo traigo mis lentes y bifocales y apenas alcanzo a ver los dos puntos. Espero que se vean correctamente. Si no, bueno, chécalo en cualquier traducción, la que tú quieras. Un solo Dios. ¿Quién es? El Padre, de quien proceden todas las cosas. De quien proceden todas las cosas. De quien proceden todas las cosas. Acabamos de ver ya varias citas. Jesús creó todo cuanto existe, todo procede de Él y es de Él y para Él. Y nosotros somos para Él, observen. Y un solo Señor, o sea, hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Señor, es lo que está diciendo aquí. ¿Quién es? Dos puntos y seguido, también dice dos puntos y seguido, ¿verdad? Estoy tratando de enfocar aquí, sí, ahí veo los dos puntos y seguido, mi hermano. Jesucristo. Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Mis hermanos, más claro ni el agua, un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor. No es el Señor Dios Padre, el Señor Dios Hijo. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor. Jesucristo. Jesucristo. Vamos a ver otras citas más que nos hablan de, eh, aparte de la eternidad, perdón, aparte de la eternidad de nuestro Señor Jesús, que nos hablan de que Él es nuestro Padre, ese Padre eterno, que es la misma persona, un solo Dios, una sola persona. No son tres personas diferentes, una sola persona, un solo Dios, así dice la palabra, una sola fe, un solo bautismo, un solo nombre, un solo evangelio. Es lo que dice la palabra, mis hermanos. Una sola fe, o sea, uno, porque Dios es uno, su nombre es uno, no hay otro. ¿Sí? Y vamos a ver también Efesios 4, del 4 al 6, va en este mismo sentido. Efesios 4, del 4 al 6, fíjense. Un cuerpo, un espíritu,
como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, ya lo hemos visto en 1 Corintios, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Mis hermanos, no necesita ninguna explicación. La palabra es tajante y es muy clara. Vamos a Apocalipsis 1, 7, 8. Vamos a ver varias citas ahorita aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 7, ¿sí? Em, Perdón, es Apocalipsis 1. Es que quiero decirte tantas cosas, mi hermano. Apocalipsis 1, 7, 8. Fíjate, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron, está hablando de Jesús, y harán lamentaciones por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Y verso 8. Observen quién es el alfa y la omega, porque a veces dicen, no, es que este versículo es para Dios Padre. Bueno, por eso te estoy proclamando desde el versículo 7, el que fue traspasado. Si decimos es que el Padre envió al Hijo para que fuera traspasado, pues ya estamos hablando de dos personas o dos seres diferentes. Pero aquí dice el que fue traspasado, y ese que fue traspasado, que es Jesús, mi hermano, es el mismo, él se autoenvió, ya lo vimos hace ratito, ¿sí? Pues dice que todo ojo lo va a ver, inclusive los que lo traspasaron, y entonces dice el verso 8, yo soy. ¿Te acuerdas que lo acabamos de ver ahorita en el capítulo 8 de Juan? Si no creéis que yo soy, vean, yo soy. ¿Quién? El alfa y la omega. ¿Quién dice? Dice el Señor Dios. Espero que sea bien claro esto, mis hermanos. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Algunos dicen, bueno, es que este versículo habla de Jesús, ¿no? El versículo 7 habla de Jesús, pero ya el versículo 8 habla del Padre. Mis hermanos, aquí no veo que diga, y dijo Jesús, y luego que diga aquí, y dijo el Padre. Véanlo. El que fue traspasado, ¿sí? Ese dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es ese? Dice el Señor Dios. Observen esto. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Ese es nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesús. A veces me dicen, bueno, es que nada más pones una cita. Mi hermano, pues vean todas las citas que hay. O sea, y hay muchas más. No podemos ponerlas todas porque nunca acabaríamos, pero bueno, espero que sean claras estas citas que estamos compartiendo contigo. Vamos ahí mismo a Apocalipsis 3:14. Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No, no el principio de tiempo, ya lo hemos comentado. Observa, el griego es el principio de, o sea, el fundamento de la creación, o quien creó todas las cosas. Ya vimos varias citas ahorita en las cartas de Pablo, en Hebreos, en Juan, la primera carta de Juan, etcétera, ¿no? ¿Quién es el creador de todo? Nuestro Señor Jesús, o Dios mismo, el gran yo soy. Otra cita más en Apocalipsis 21, 6 al 7. Apocalipsis 21, 6 al 7. Fíjense. Y me dijo, hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin, yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. Este versículo siempre se le atribuye a Jesús, mis hermanos. Ya vimos en el otro capítulo de Juan, que él es, de Juan, perdón, bueno, del Apocalipsis, ¿no? Que se le atribuye a Juan. Vimos que él es el alfa y la omega, y aquí repite otra vez, el alfa y la omega, yo, el principio y el fin. Y vean el 7.
el que vence heredará estas cosas y le será por Dios y él me será por hijo. ¡Wow! Está hablando de Jesús, ¿verdad? A ver, voy a proclamar otra vez el verso 6. Yo, el alfa y la omega, el principio y el fin, les voy a dar al sediento del agua de la vida. ¿Te acuerdas de la samaritana? Yo soy el agua viva, que le dice, ¿no? Jesús a la samaritana. Señor, dame siempre de esa agua para que no venga aquí a sacar más agua. Yo soy el agua, o sea, no te estoy hablando de cosas físicas o espirituales inclusive. Yo soy el agua, le dice Jesús a la samaritana. Y ve lo que dice el verso 7. El que vence heredará estas cosas, o sea, estos atributos, acuérdate. Y observa, está hablando Jesús. Le seré por Dios y él me será por qué? Por hijo. Le seré por Dios y él me será por hijo. No dice por creyente, no dice él me será por simpatizante, por siervo, me será por hijo. Creo que solamente los padres tienen hijos. Bueno, padre, madre tienen hijos, ¿verdad? Un hermano pues no tiene hijos, un hermano tiene hermanos o tiene padres, tiene primos, sobrinos, pero cuando él procrea, bueno, pues ya es padre y tendrá hijos, pero no lo hace como hermano, lo hace como padre. Un padre o una madre procrean a sus hijos. Creo que es muy clara la preciosa palabra. Vamos al siguiente capítulo, 22, 12 al 13. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra vez, yo, el alfa y la omega, el primero, el último, el principio, el fin. Ese es nuestro Señor Jesús, su eternidad, el principio y el fin. Pero también se está mostrando como Padre. Eso es lo que está manifestando cada una de estas citas que estamos compartiendo con ustedes, mis amados hermanos. También podemos ver cómo nuestro Señor Jesús, ese Padre eterno, se autorrevela. Él se autorrevela, mis hermanos. Vamos ahora al Evangelio de Juan, el capítulo 14, y vamos a ver varios versículos cómo nuestro Señor Jesús se va autorrevelando. Ya vimos aquí lo que dice la palabra acerca de Jesús. Ahora vamos a ver qué dice Jesús acerca de sí mismo. Juan 14. Y no porque la palabra no sea Jesús o no está hablando de Jesús. ¿Sí me explicó? Es un contexto, diversas citas que ya vimos. Ahora vamos a ver qué nos dice Jesús mismo acerca de sí mismo. Verso 3, fíjense, Juan 14, versículo 3. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, dentro de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Observen, donde yo estoy, pero está aquí todavía, pero acuérdense que se va. Observemos lo que dice acá, el versículo 2, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no os hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros, o sea, va a preparar un lugar, no una morada, que aquí a final de cuentas sí es, pero observen, dice, va a preparar un lugar. No les voy a decir cuál es ese lugar, les voy a preguntar correctamente, ¿quién es ese lugar? No es cuál, es quién. Me vas a decir, estás loco, así no se pregunta. Bueno, vamos viendo lo que dice la palabra y luego vas a compartir esta bendita locura. Fíjense, verso 3, cuando me vaya y os prepare el lugar, me vas a decir, ¿ya ves cómo se dice lugar? Ok, observemos. No es cuál es el lugar, sino quién es el lugar. El lugar es una persona. Vengo otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces observen, sí nos va a llevar a un lugar. No estoy diciendo que no, pero el lugar no es una cosa. El lugar es una persona. Bendita locura. Ahorita la vas a compartir conmigo. Observa, vamos ahora a los versículos 6 al 13 para que vayamos viendo lo que nos dice la palabra. Déjame ponerlo aquí. Así. Ay, perdóname. Es la Biblia nada más. A partir versículos 6 al 13. Observemos, dice, Jesús le dice, yo soy el camino,
Y a lo mejor me dices, ay, ¿cómo vas a decir que Dios es un lugar? Bueno, entonces, ¿cómo Jesús es un camino? ¿Verdad que no hay lógica en nuestro pensamiento como la lógica de Dios? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jesús, o dice Yahvé, o Jehová, como quieras decirle. Fíjate, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y observemos algo, la forma en que se presenta aquí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a dónde va Jesús? No a un lugar. Jesús va al Padre. Por eso te dije, no es a dónde, es a quién. Estamos comprendiendo, mis hermanos. No dice, nadie va al Padre, nadie viene a mí, que yo soy el mismo Padre. Observen, nadie viene al Padre. No dice, nadie va al Padre. Lo correcto, lingüísticamente, es decir, si está hablando de que va a ir al Padre, pues es decir, nadie va al Padre. Pero observen lo que dice. No es un error. Nadie viene al Padre, que soy yo, sino por mí mismo. Verso 7. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Mi hermano, ¿quieres conocer al Padre? Pues conoce primero a Jesús. Cuando conozcas a Jesús, vas a conocer que Él es el Padre. Ya lo vimos ahorita en Apocalipsis, ya lo vimos en Corintios, etcétera, Colosenses, las citas que vimos. Ahora observen. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y observen lo que dice Jesús. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Pues me están viendo a mí, dice Jesús. Le dice Felipe, fíjate, tú y yo. Ay, Señor, muéstranos al Padre y ya con eso nos basta. Y observa la contestación que nos da Jesús. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aquí pongo mi nombre, Martín. Te pido que pongas tu nombre. Tanto tiempo estoy contigo, Martín, y no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, ¿cómo me preguntas eso? Dice Jesús. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre si yo soy el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, dentro de, lo vimos ahorita en Juan 1, del 14 al 18, en el seno del Padre, dentro de, ¿te acuerdas? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. A ver, espérame. O sea, Jesús está en el Padre, pero ahora dice el Padre que mora en mí. Ah, ya me acordé. Es lo que decía Colosenses, ¿verdad? Que toda la divinidad, toda la portentosidad, todo quien es Dios habita corporalmente en Jesús. Oh, ya voy entendiendo, porque es la misma persona y es el mismo Dios. Ya voy entendiendo. Muy bien. ¿Se van fijando? El Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, o sea, yo soy el Padre. Es como si yo te digo, el Padre que hay en mí, pues soy papá. O el esposo que hay en mí, pues soy esposo. El hijo que hay en mí, bueno, pues será hijo de mis padres, que ya están en la presencia de nuestro Señor Jesús. El hermano que mora en mí, pues soy hermano de mis hermanos. El abuelo que mora en mí, soy abuelo de mis nietos, etcétera. ¿Sí? Pero pues soy yo. Verso 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las mismas obras. Acuérdate, esas obras o esas cosas que hace Dios son sus atributos. Por eso nos dice, vayan y sepulten a la gente o bauticen a la gente en mi nombre. A veces no nos gusta decir bautícenlos, se oye muy feo. No, mis hermanos, es échales encima. Luego les pongo un ejemplo. Acuesta al hermano o a la hermana ahí en un sillón, en una cama, o siéntalo ahí y empieza a aventarle un montón de cobijas y suéteres así, uno tras otro, pum, 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 y los sepultas. Bueno, pues así, sepúltalos en el nombre. Aviéntales un atributo y otro y otro y otro y otro y otro y otro hasta que ya no se vean. Hasta que ya no se vea el hermano o la hermana. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? Sepúltalos en el nombre. Sepulta a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, enemigos, a todos en el nombre de Jesús, mis hermanos. De cierto, verso 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Acuérdate que dijo, voy a preparar un lugar, no es a dónde. Fíjate, ya en el verso 12, voy al Padre.
El lugar no es dónde, el lugar es quién. Lo vimos en Filipenses también. Fue exaltado hasta lo sumo, no a un lugar, a dónde, sino a quién, el Padre, para que todos reconozcamos que Jesús o Jesucristo es el glorioso, o ese nombre glorioso, Dios Padre. Estamos comprendiendo ahora la cita de Filipenses 2, mis hermanos, que compartimos al principio en esa aparente traducción, nueva versión purificada, que pensábamos que a lo mejor está mal traducida. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Verso 13, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Padre recibe toda la gloria, toda la alabanza, fruto de labios. ¿Te acuerdas de Hebreos 13, 15? Todo, fruto de labios que confiesan su nombre y otras citas que vimos ahí, ¿no? Del fruto. 14, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. El nombre, mis hermanos, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos para que esté con vosotros para siempre. Vamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se va presentando, mis hermanos, como el mismísimo Padre. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Sí? Ok, vamos a hacer aquí una pausa y vámonos hasta el verso. Ténganme paciencia, aguántenme tantito. Versos 18 al 21. Fíjense. Tú puedes ir viendo, mi hermano, versículo por versículo, pero bueno, aquí te pido que veamos. Versos 18 al 21. Fíjense. No os dejaré huérfanos. ¿Quién está hablando, mis hermanos? Jesús. No os dejaré huérfanos. Acuérdate que dijo, me voy, pero regreso otra vez. Dice, vengo a vosotros. No os dejaré huérfanos. Si Jesús es nuestro hermano, pues no me puede dejar huérfano. Huérfano es una persona que no tiene padres, no una persona que no tiene hermanos. No os dejaré huérfanos. Jesús es nuestro Padre. 19, aún un poco, y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está la vida eterna, ¿te acuerdas? Conocerlo. Felipe, el que me conoce a mí, conoce al Padre. En aquel día vosotros, observen el 20, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si ves el Evangelio de Juan, el capítulo 17, que no es el tema que estamos viendo ahorita, dice, el nombre, les dejo el nombre para que sean uno como nosotros. Él quiere que seamos uno en Él, mi hermano. Por eso te digo, cuando muramos, vamos a verlo a Él para adorarlo y glorificarlo. Pero ya no vamos a tener conciencia ni siquiera de quiénes somos. Vamos a estar clavados, perdón por la palabra, ahí, puestos así, ensimismados así, pero no en nosotros mismos, sino en Él, contemplando quién es Él, adorándolo y glorificándolo, mi hermano. No vas a andar volteando a ver quién está junto a ti. Toda la honra y toda la gloria a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es bien, bien importante que vayamos comprendiendo la palabra, mis hermanos, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de su testimonio, de su voluntad, de su propósito. Fíjense el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo? ¿Cómo se va a manifestar a ti? Como al Padre. Ya vimos las citas, un solo Dios, un solo Padre, Jesucristo, un solo Señor. ¿Te acuerdas? Me faltó también. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, Jesucristo. Es muy clara la palabra, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesús se va manifestando quién es Él. Vamos ahora a ver los versos 26, no, perdón, 23 al 24. Fíjense, te vuelvo a repetir, por favor, ayúdame a verlos tú en los demás para que veas el contexto, pero vamos a ver el verso 23 y 24. Fíjate, respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará,
O sea, si tú amas a Jesús, el Padre es el que te está amando. ¿Por qué? Pues porque Jesús es el Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, ese Dios, ese, déjame decirlo así, ese un solo Dios, ese un solo Señor, con todo respeto para nuestro Dios, por decirle así, ¿sí? Ese un solo Dios, ese un solo Señor, ese un solo Padre, es Jesús, mi hermano. Lo estás viendo. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Observemos esto. Es Él mismo, es el Padre. Vamos al verso 26. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, no es, vengo en representación de, no, no, no. El Espíritu Santo en mi nombre, cuando tú dices, traigo las llaves en mi bolsa, o sea, dentro de. Entonces observa, pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, adentro de mi nombre, metido dentro del nombre, así como Jesús está en el seno del Padre, el Espíritu Santo está en el seno del nombre. ¿Te estás dando cuenta de la importancia? Fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos comprendiendo, mis amados hermanos. Fruto de labios que confiesan su nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que dije. Verso 27, fíjense, paz os dejo y paz os doy. Yo os la doy no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz, mis hermanos, es un corazón shalom. La paz es un corazón shalom y un corazón shalom es un corazón alineado a su propósito y a su voluntad, reconocer su nombre para adorarlo y glorificarlo. Solamente Él es Dios. Vean el verso 28. Oísteis que yo os dije, voy y vengo a vosotros. O sea, voy a dónde? Voy o regreso a ser el Padre, pero vengo otra vez a ustedes como Padre. Si me amarais, os regocijaréis de que voy al Padre, no a dónde, sino a quién. Observen, porque el Padre es mayor que yo. Aquí algunos dicen, ¿ya ves cómo son diferentes? Sí, mi hermano, está hablando Jesús corporalmente. El Padre es mayor que yo, o sea, la figura del Padre es mayor que el cuerpo humano. Por eso dice, me voy, estamos entendiendo, me voy, pero regreso. Regreso ya no en un cuerpo. Yo no veo que Jesús ande aquí caminando, mi hermano. Y además su cuerpo físico sería limitante. Podría estar en un lugar, pero no en varios lugares al mismo tiempo. Pero como espíritu es omnipresente. Como Padre espiritual es omnipresente. Está en todo momento, en todo lugar, al mismo tiempo. Estamos comprendiendo este versículo 28, mis hermanos. ¿Quién es nuestro Señor Jesús, ese Padre eterno? Y a lo mejor me dices, pues no quedo muy convencido, no entiendo muy bien. Bueno, vamos a ver esta cita y creo que es tajante la cita. Juan 10, ya te la sabes, sí, Juan 10:30. Por si hay alguna duda o algo inquietante, yo y el Padre somos uno. Si sigue habiendo un poco de duda, entonces te voy a decir algo. Mi Señor Jesús, con todo respeto para Él, es un irrespetuoso y un grosero. ¿Sabes por qué? Porque fíjate cómo dice, yo y el Padre somos uno. Qué mala educación tiene nuestro Señor Jesús, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué? Porque no dijo mi Padre y yo. Cuando hablas tú y hablas de otra persona o haces referencia a otra persona, primero por educación se nombra a la otra persona y luego nosotros. ¿Te acuerdas que luego las abuelitas o las mamás nos dicen, cuando dices yo y quién sabe quién, ay, el burro primero? Se dice al revés, primero mi primo y yo, o fulanito y yo. Así no se dice. Esa es la educación. Bueno, mis hermanos, pues observa como dice aquí, yo y el Padre somos uno. No creo que nuestro Señor Jesús sea maleducado, ¿verdad? Es el mismo.
Es el mismo, mis hermanos. Él es el Padre. Vamos a otra cita más. Capítulo 12, versos 44 y 45. 44 y 45. Fíjense. Jesús dijo a gran voz, el que cree en mí no cree en mí. Ah, caray. Pero ve lo que dice después, sino en el que me envió. O sea, si crees en Jesús, no crees en Jesús, crees en el Padre. ¿Te estás dando cuenta? Y el que me ve, pues no me está viendo a mí, dice Jesús. Ve el verso 45. Ve al que me envió, o sea, al Padre. ¿Verdad que es bien clara la palabra, mis hermanos? Estamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús, ese Padre eterno. Vamos a segunda de Corintios 4, 3 y 6. 4, 3 y 6. 3 al 6, perdón. Dice, y si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿por qué te comparto esta cita? Fíjate, si lo que estamos anunciando está encubierto, fíjate, entre los que se pierden está encubierto, mi hermano, pero tú ya no estás perdido. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, fíjate lo que hace, cegó las mentes de quienes, los incrédulos, los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Acuérdate, la gloria, el nombre de Cristo, quien es imagen de Dios. Ya lo vimos en todas las citas anteriores, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mi hermano, yo no te estoy predicando mi doctrina, mi evangelio. Fíjate, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Lo vimos ahorita en varias citas. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, Jesucristo. Sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros mismos, yo, mi hermano, para ti, como un esclavo tuyo, por causa de mi Señor Jesús, presentando su precioso nombre para honra y gloria de Él. Verso 6, porque el Dios que dijo, resplandezca luz de las tinieblas, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria o el nombre de Dios en la faz o en la cara, en el rostro, en la manifestación, en la expresión, en la explicación, todas las citas que vimos ahorita, de Cristo, de Jesús. Estamos comprendiendo lo que dice la bendita y preciosa palabra, mis hermanos. Vamos a Filipenses 2, del 6 al 8. Son los versículos previos precisamente a los versículos que comenzábamos del 9 al 11. Filipenses 2, para que comprendamos el contexto de estos versículos. Ya conocemos este precioso salmo, el cual existiendo, déjame regresar al versículo 5, de quien está hablando, Cristo Jesús, ¿sale? Dice, el cual existiendo en forma de Dios, o sea, Cristo siendo Dios, lo vimos en Juan 1, etcétera, todas las citas, no consideró, perdón, aprovecharse ser igual a Dios, o sea, ser Dios, el Logos, ¿te acuerdas? Sino que se vació a sí mismo, que es lo que decíamos, se desvistió, se quitó, ¿sí? Tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesús, mis hermanos. ¿Cómo se manifestó? Pero falta lo demás, ¿te acuerdas? Quien recibió precisamente, lo volvemos a ver aquí, el nombre, sobre todo, nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta otra traducción dice para la gloria de Dios Padre. Pero ya entendimos qué significa para la gloria, o sea, para el nombre de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios Padre? Jesús, un solo Dios, un solo Señor, un solo nombre, y lo vimos, ¿te acuerdas? Una sola fe, un solo bautismo. Uno, uno, mi hermano, nuestro Señor Jesús. Jesús, te comentaba algo, mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, no simplemente es el Hijo de Dios,
no solamente es el Hijo de Dios, mis hermanos, en el sentido que nosotros percibimos de un padre y un hijo. Yo tengo mi hijo, tengo mis hijas, tengo mis nietos, sí. Eh, eh, Vas a decir, bueno, también tu esposa, sí, pero no desciende de mí, si me explico. Entonces, observen esto, no se refiere a eso. Dios no se casó, como te comentaba, y tuvo un hijo. Jesús es el Hijo de Dios, pero en el sentido de que Él es Dios, o sea, Él mismo se automanifiesta o se manifiesta, se expresa en forma humana. Vamos a ver primera de Juan 5, 13 y 20. Juan 5, 13 y 20. Primera de Juan, perdón, ¿eh? Primera de Juan 5, verso 13. Fíjense, estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Observa, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué creemos? Para tener vida eterna. Juan 3:16, si te fijas, es lo mismo. Juan 17:3, en qué consiste la vida eterna. Pero ahora ve el versículo 20, mi hermano. Pero sabemos, observa, sabemos que el Hijo de Dios, acuérdate que estamos hablando del Hijo de Dios, ¿qué significa el Hijo de Dios? Ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, ¿sí? Y estamos en el verdadero, o sea, que conozcamos al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero Dios. Dos puntos y seguido, mi hermano. Fíjate, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Y observa lo que dice después. Déjame, por favor, subrayarte. El Hijo de Dios. Y luego, estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Hijo Jesucristo. Pero observa lo que dice después. Este es el verdadero Dios. Pero además es la vida eterna. Conocerlo. Conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Él es el verdadero Dios. Estamos en Él. Entonces, el Hijo de Dios no es, hijo, no estoy blasfemando. El Hijo de Dios no es su Hijo, en el sentido de que desciende de Él o nació de Él. El Hijo de Dios es el verdadero Dios. El Hijo de Dios es un título mesiánico. Es el verdadero Dios, Jesucristo. Estamos en el verdadero Dios, Jesucristo, el verdadero Dios y además la vida eterna. Estamos comprendiendo esto, mis amados hermanos. Vamos a una última cita y gracias por tu paciencia. Vamos a Tito 2, versos 13 y 14. Fíjate lo que dice. Aguardando la dichosa esperanza, ¿qué estamos haciendo? Aguardando la dichosa esperanza, pero también estamos esperando la manifestación de la gloria, acuérdate, o sea, la expresión del nombre de quién, de nuestro gran Dios y Salvador. Y luego, déjame ponerlo aquí, a ver si lo puedo eh, poner. Déjame. Cristo Jesús, fíjate, dos puntos, ¿eh? Nada más te voy a poner ahí los dos puntos para que los veas sombreado. De nuestro gran Dios y Salvador, dos puntos y seguido. ¿Quién? Cristo Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Vale? Bueno, es que está hablando del Padre. Bueno, ok, sí. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ya vimos las citas de Isaías, ¿te acuerdas? Nos redimió, Yahvé nos redimió de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Fruto de labios que confiesan su nombre, su mandamiento, su mandamiento. Déjame compartirte otra cita que no te puse aquí. Su mandamiento, mis hermanos. Primera de Juan 3. Su mandamiento, mis hermanos. Eh, muchas veces, eh, este,
pensamos que, déjame ordenar las ideas. Nos vamos con la idea, mis amados hermanos, nos vamos con la idea de que nuestro Señor Jesús es uno. Y nos vamos con un cuadrito que nos pintan. El padre es un viejito, ¿no? Que aparece por ahí. El padre es un viejito que aparece por ahí. Y luego el hijo es un joven de barba negra. El padre es un viejito ya de barba blanca. El hijo es un joven de barba negra. Y luego el Espíritu Santo, pues es una palomita que anda volando ahí. Nos quedamos con esa idea, mis hermanos, y nos resulta difícil conceptualizar lo que dice la palabra porque nos dejan grabados esos errores doctrinales que son errores paganos o anticrísticos. ¿Sale? Perdón por expresarme así, pero bueno, vean lo que dice la palabra y es anticrístico lo que nos enseñan, ¿sí? Y entonces pensamos que se trata de dos personas diferentes. Ya vimos ahorita que el Hijo de Dios es Dios mismo, es el verdadero. ¿Y cuál es el mandamiento? Vean lo que dice, te decía, no viene esta cita aquí, pero te la comparto, 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Después dice, y nos amemos unos a otros. Si tú ves todas las cartas de Juan y a lo que se refiere el amor al que se refiere Juan es ama a tus hermanos compartiéndoles el nombre de Jesús. Ve las cartas, ve todas las cartas, ora con las cartas de Juan. Bueno, con toda la palabra, obviamente, pero ora con estas cartas y ve observando que dice, y este es el amor, en esto consiste el amor. Obsérvalo, pon atención en eso. Y te darás cuenta que dice, creer en Jesús. El amor, mi hermano, es cree en Jesús. Comparte el nombre de Jesús. Este es el mandamiento que creamos en el nombre de Jesús. Mateo 28:19. Vayan y bauticen a todos en el nombre de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El nombre. Bautícelos en el nombre. Ve ese video que te comentaba de Hashem. Shem. En el nombre es la autoridad, o sea, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, el Dios verdadero que vimos ahorita en Primera de Juan. Y es el Espíritu, lo vimos en Juan 14, ahorita en el Evangelio. Me voy, me voy al Padre, regreso a ser el Padre, pero regreso otra vez con ustedes, el Paracletos o Paráclitos, el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo, no es el tema, por eso no te lo comentaba hace ratito con tanto detenimiento, pero Jesús es el Espíritu Santo, un solo nombre, un solo Dios, hermano. Jesús es el Padre, nuestro Padre eterno. Que toda la honra, que toda la gloria sea para nuestro precioso Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesús. Este precioso Señor Jesús, que es nuestro Padre, este precioso Señor Jesús, que además de ser nuestro Padre, es ese Padre eterno. Este atributo de Jesús, Yahvé, nuestro Padre eterno. Jesús, Yahvé, nuestro Padre eterno. Que toda la honra y toda la gloria sea única y exclusivamente para Él. Que nuestro Señor Jesús les bendiga y muchas gracias por seguirnos acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima.